Bueno, permítanme presentarme. Soy Minerva Mendoza, soy la coordinadora internacional de mentoring. Hoy estoy centrada en trabajar con ustedes en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y su relación directa con lo que son los derechos humanos. Y para comenzar a conversar sobre este tema que me parece súper interesante en el contexto de la administración, la contaduría y la economía, sobre todo porque son aspectos supremamente importantes en el mundo profesional el día de hoy. Quise preparar una información en el contexto de nuestros inicios como estudiantes universitarios y la posibilidad que tenemos hoy en día de compartir espacios de conciencia que nos permitan un acercamiento más humano. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla y voy a, voy a apoyarme aquí para intentarla mostrar completa. Espero que se vea de la mejor forma para aprovechar el espacio. Ok, miren que he querido hacer una introducción a este papel que tienen ustedes en defensa de la dignidad humana en lo que nosotros consideramos es un contexto favorable para potenciar quiénes somos y que definitivamente en esta conversación, si hay algo que quiero rescatar es la importancia de lo que somos como raza. Últimamente he leído algunos estudios que satanizan y tienen una perspectiva fatalista de lo que es la inteligencia artificial como tal. Circunstancialmente, esos autores tienen propósitos completamente distintos a los que hoy en día me gustaría compartir con ustedes y es por eso que esta mirada es más bien una mirada esperanzadora. Me gustaría que ustedes comprendan la relación que existe directamente proporcional entre lo que es la inteligencia artificial y los derechos humanos, para que podamos mirar los riesgos éticos de esa relación e identificarnos mutuamente como defensores de esa dignidad humana. Y me encantaría poder sembrar en ustedes una reflexión crítica sobre lo que va a ser su trayectoria académica en adelante. Actualmente nosotros estamos mirando el propósito de hacia dónde se dirige nuestra profesionalidad, hacia dónde mirar esa, esa carrera que quiero, cuál sería mi propósito como estudiante de economía, como estudiante de contaduría o de administración. Fíjense que lo que he encontrado últimamente es que para la economía la mayor fortaleza que ha aportado la inteligencia artificial es la predicción, el análisis de mercados en tiempos reales y la
la forma como un economista puede a partir de allí tomar decisiones económicas y financieras. En lo que tiene que ver con el área de la contabilidad, hemos visto que la inteligencia artificial eh, automatiza esas formas de auditoría, con lo cual existe una forma más competente, más eficaz, más eficiente de detectar el fraude y pues eso en definitiva es un gran avance en los procesos contables de la manera tradicional que lo veníamos desarrollando. Y en cuanto a la administración, sí que es súper importante la optimización de las operaciones que vemos en los procesos productivos, principalmente porque los algoritmos que estamos utilizando con la herramienta artificial nos permite una eficiencia organizacional, la automatización de tareas que nos está llevando a una mayor optimización de estos procesos productivos. Y esto es lo que principalmente ha mostrado el informe de Naciones Unidas, con lo cual los sectores profesionales en los que he estado enfocada ahora mismo, que es la economía, la contabilidad y la administración, están siendo redefinidos absolutamente. Pero a la par de estas circunstancias, nosotros estamos viviendo o nos estamos adentrando a una circunstancia que hasta ahora había quedado como sobreentendida. Y es que cuando nosotros estamos utilizando herramientas tecnológicas que nos están aparentemente facilitando la vida y facilitando procesos que otrora eran absolutamente am, desgastantes, entonces nosotros entramos a analizar comportamientos humanos que son los que van a marcar el futuro de estas formas tecnológicas de asumir la vida. ¿Por qué? Porque si para todo lo que yo hago en mi día a día puedo tener una herramienta que me asista. Entonces, cuando miro cuál es mi rol en ese proceso como tal, entonces pudiese yo asumir una postura crítica. Es lo que en primer momento nosotros esperaríamos. Pero la verdad es que a casi 3 años del lanzamiento de ChatGPT, por ejemplo, que es una herramienta básica y fundamental ahora en el día a día, nosotros hemos visto cómo estas circunstancias que prima facie serían como lógicamente cuestionables, nosotros nos hemos encontrado que el desarrollo de algoritmos nos están llevando a una suerte de discriminación que está generando una cierta exclusión. Y eso desde el punto de vista humano es una mm, circunstancia que está llevándonos a repensar en dónde estamos frente al uso de esta herramienta. Ya se ha unido mi profesora María Alejandra, le doy la bienvenida y le doy las gracias por la oportunidad que me permite el día de hoy de compartir con todos ustedes lo que ha sido una inquietud de mi alma, que es este futuro nuestro utilizando la herramienta de la inteligencia artificial como un apalancamiento del desarrollo de lo que somos como humanos. Buenos días, sí, Minerva. Estudiantes, muchísimas gracias. Minerva, te pido disculpas por este retraso. Estaba lamentablemente en una reunión que se me complicó los minutos, pero es un placer tenerte acá
Yo te doy la más cordial bienvenida y te agradezco por haber iniciado tal como acordamos si se me complicaba el tiempo. Creo que para todos los que te estamos oyendo es una oportunidad invaluable debido a tu expertise y sobre todo también tu pasión por el estudio de derechos humanos y también por poder llevar esta nueva área que nos compete a todos de la inteligencia artificial al campo de la educación y sobre todo para nuestros estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de administración. Veo que también están por acá mentores. Gabriel, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá y vamos a estar súper atentos para poder hacer luego los comentarios respectivos. Así que de verdad, bienvenida Minerva y nuevamente para la Universidad de los Andes. Un placer poder contar contigo bajo tu coordinación del proyecto Mentoring a nivel internacional y sobre todo bajo tu participación en Prima Facie Internacional. Así que bienvenida y te seguimos escuchando. Gracias, Minerva. Gracias, profesora. Fíjense que les comentaba que a mí me parece súper importante el hecho de poder conversar y compartir con ustedes este tipo de reflexiones, principalmente porque este apalancamiento nos está llevando a una vertiginosidad de cambios para los cuales, en mi opinión, no estábamos preparados. Este fin de semana conversábamos sobre cómo el mundo organizacional ha cambiado con la herramienta tecnológica en principio y lo vivimos en el año 2000 con el advenimiento de Google, lo que significó la Internet, el correo electrónico, la digitalización de la información, la compilación de este gran banco de datos, el Big Data ahora, y los procesos automatizados a los que nos está llevando la inteligencia artificial nos está dando contextos organizacionales completamente distintos. Es una, eh, es un escenario que en el año 2000 me apunto, era impensable saber hacia dónde nos íbamos a dirigir, porque sí que es cierto que la inteligencia artificial tuvo unos pininos muchísimo antes, pero es que esta inteligencia artificial estuvo precedida de una pandemia y ninguno de nuestros científicos o de nuestros y más importantes pensadores en este siglo podía haberla predicho. Y lo que esta pandemia dejó para nosotros desde el punto de vista organizacional fue una conciencia de la necesidad de sostenibilidad que requerimos eh, enraizar en nuestras formas relacionales y sobre todo en nuestras formas de pensamiento. Entonces, repensar los contextos en los que nos estamos desarrollando, repensar, por ejemplo, un aspecto tan sensible como es el trabajo y la relación de las organizaciones y sus trabajadores o los stakeholders. No necesariamente tenemos que pasar por el tamiz del trabajo y el derecho del trabajo. Nosotros estamos redescubriendo unas formas relacionales que son completamente atípicas. Ya no podemos calificar el trabajo desde el sudor de la frente, desde el castigo de los dioses o de Dios por haber pecado y haber comido de la manzana de la verdad, sino que ya podemos mirar el trabajo como un espacio potenciador del ser consciente que soy. Entonces, el concepto trabajo necesita avanzar asumiendo la inteligencia artificial como parte de mi día a día y como una extensión de quien yo soy. Fíjense que estaba leyendo un material en el que una profesora de Stanford, nacida en la Argentina, decía, ella se llama Rebeca, ella decía que incluso podemos tener
gemelos artificiales. Entonces, en este contexto en el que nos estamos viendo imbuidos, ¿cómo saber cuál es mi propósito? ¿Dónde puedo yo impactar? ¿Hacia dónde va mi estar en este contexto? ¿Y cómo estoy asumiendo todo esto que está pasando en mi contexto? ¿Cómo lo impacto? ¿Y cómo en un bucle recursivo yo formo parte y pertenezco a este día a día en el que ya no puedo decir que es una aspiración el uso de la herramienta, sino que la he asumido como propia? Todos, estoy convencida de que todos tenemos descargados en nuestros celulares una aplicación de inteligencia artificial. Y cuando en el año 2022 se lanza ChatGPT, no teníamos mesura de que con esta aplicación o con esta herramienta iban a venir aparejadas miles más. No es solamente ChatGPT, hay un montón de herramientas que nos está llevando a automatizar tareas en el día a día, y con esa automatización entonces estos riesgos éticos y estos dilemas que estoy presentando en la mañana de hoy, el sesgo algorítmico, la violación a la privacidad y el desplazamiento laboral. Entonces, ¿qué nos asusta del futuro? ¿Qué nos llama la atención? ¿Y dónde estaría aquí el punto focal? Miren, cuando inicié todo este recorrido de mi descubrirme como persona y como ser humano, yo sentía que yo no tenía claro cuál era mi propósito. Y si nosotros hablásemos en términos de los superpoderes, yo buscaba cuál era mi superpoder. Y mi superpoder era la capacidad de asombro que tengo al descubrir mi día a día. Y yo utilicé eso como una manera de relacionarme. Mi descubrir la vida a través de la lectura fue un paso gigantesco que me permitió mirar mi diferencia en el mundo, porque lo que yo podía conocer a través de una lectura no tenían otras personas que descubrían la vida en una experienciación distinta. Para mí, eh, mi experiencia primaria era a través de lo que podía comprender escrito, y la capacidad que tenía yo de inmiscuirme en esos hechos que yo conocía a través de la lectura, y cómo eso enriquecía mi mundo interno. Esta pasión por leer me llevó a descubrir esa, esa maravilla que me daba el conocer. Y mientras más conocía y mientras más caminaba, más comprendía que sabía menos, que comprendía menos. Y yo quería conocer cada día más y en un grado mayor. Entonces mi superpoder se amplió a otros espacios, aún más cuando tuve mi hija, porque a través de ella este superpoder tuvo que transformarse, y conocí el poder de la bondad, el tener que descubrir dentro de mí espacios para darle a ella principalmente por encima de mí. Y me conmueve demasiado ahora en este espacio en el que estoy, donde estoy viviendo un proceso de movilidad humana propio y de otros. Entonces, logro comprender ahora el mundo desde lo que leo, desde lo que vivo y desde lo que impacto. Entonces, mi superpoder se ha super transformado, porque antes
buscaba este conocer para conocerme dentro del mundo. Pero ahora que tengo tanta información a la mano, mi superpoder es en este momento lograr mantener mi condición humana bondadosa, gentil, eh, frente al hecho del conocimiento como tal. Preguntas como, ¿para qué conozco? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué quiero formar parte de esto? Eso es lo que me mueve ahora. Y precisamente de eso se trata esta conversación. ¿Cuál es el sentido que están teniendo ustedes al iniciar esta carrera? Y poder advertir que esta carrera está minada en el buen sentido de circunstancias que como si estuviésemos en un videojuego nos va a llevar a pasar mundos y cada mundo tiene un nivel de complejidad y tiene sus riesgos. Y cómo estos riesgos van a estar eh, impactados, permeados por lo que son ustedes ahora, porque me encanta saber que estoy dejando en sus manos el futuro financiero, administrativo, contable del mundo en el que yo merezco envejecer y que ustedes puedan comprender la responsabilidad que tiene de que nos sigamos manteniendo profundamente humanos y seamos una raza sostenible y sustentable, porque luchemos cada día por validar al otro, aunque sus formas de pensamiento discrepen de la mía, y tener la fortaleza espiritual para decirle al otro, eso no está bien, no puedo ser partícipe de tus Oye, formas que de yo con pensamiento chicharroncito, cuando papá, uno comprar agreden 100 a gramos. otros. Mira, yo no sé, yo compro los kilos. Entonces, este riesgo ético y estos dilemas que nos enfrentamos, algorítmicos, de privacidad, de mirarnos como trabajadores, pero ya no el trabajo desde la condena, sino el trabajo desde la potenciación verdadera de quien yo soy, porque ya nuestra perspectiva del trabajo dejó de ser ese profesional que se siente exitoso porque tiene un trabajo en el que gana 7, 8, 10,000 dólares por día, por hora. No tengo ni mesura de lo que es la riqueza afuera, porque encontré mi riqueza dentro y esa resonancia que tengo de afuera y de lo que yo soy me lleva a comprender que el dinero es un elemento que me permite estar, que me permite interactuar, pero que no me define. Y que cuando yo me enfrento a un entorno laboral y yo me pregunto hacia dónde se dirigen los propósitos de vida de aquel que entra en una carrera universitaria y aspira a terminarla, hacia dónde se ve proyectando su profesionalización, a vender su trabajo durante 8 horas. Ese es el proyecto. ¿Cuál es, cuál es verdaderamente el propósito? Entonces, no pueden existir en estas formas conceptuales una vulnerabilidad en lo que es mm, el futuro del trabajo, por ejemplo, o el futuro nuestro, porque esas formas de pensamiento catastrófico que son las que menos me gusta mirar, y no me gusta porque
gracias a este movimiento humano que he vivido y del que me siento profundamente agradecida, he utilizado la esperanza como una palanca fundamental en mi vida y es lo que me permite repensar, pensar, teorizar o aspirar al menos relacionarme con otros desde una perspectiva inspiradora y vital, porque la pandemia hizo que la muerte se nos sentara al lado y que con la pandemia y la muerte de tanta gente querida, producto de un mal manejo de la información y del cuidado que deberíamos tener de manera natural por el otro, pues nos hace como resonancia en ese salto cuántico y mirar la muerte tan de frente, me llega a preguntarles a ustedes el día de hoy si por un momento pudiésemos viajar al futuro, ¿qué clase de recuerdo quisieran ustedes dejar en las personas que los conocieron y cómo hablarían de ustedes? ¿Qué, qué dejaron? ¿Qué impactaron? Si tienen hijos o aspiran tenerlos, ¿cómo les gustaría que sus hijos los recordaran? Y así como yo tengo en la sala de mi casa, y creo que todas las mamás los tenemos, quizás por una añoranza, tenemos el retrato de nuestros familiares más queridos y cuando viene alguien a visitarnos, hablamos de algunos de ellos. ¿Cómo les gustaría que hablasen de ustedes? ¿Qué dejamos? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué impactamos? Entonces, la primera idea a derribar en esta charla, desde mi experiencia, es que jamás vamos a poder ser desplazados laboralmente, porque lo que cada uno aporta a su organización lo hace único e irreemplazable. Y ustedes me dirán, pero es que no hay nadie indispensable. Y una cosa es la indispensabilidad y otra cosa es la irreemplazabilidad. No sé si ustedes han tenido la experiencia de perder a alguien con la muerte o perder a algún amor, por ejemplo, perder algo que se valoró, que fue importante. ¿Cómo se reemplaza? Podemos tener quizás un mejor carro, pero el recuerdo de mi primer carro, que fue un Fiat Espacio que tenía dos puertas y que me obligó a manejar sincrónico y que yo recuerdo que yo salía del campito hasta la plaza hasta la plaza de Milla y que yo me iba a las 7 de la mañana porque sabía que a esa hora era menos la cola que había para yo poder tener que utilizar lo menos posible la tercera, que era lo que más me costaba, y recordar lo que ese reto de aprendizaje significó para mí cuando hace 3 semanas mi hija me mostraba cómo ella utilizó un Uber Tesla sin conductor y yo decía en mi corazón, qué miedo. Iba grabando el video y el carro manejaba solo, perdón, y no sentía pero ni el más mínimo pánico de estar en un auto sin conductor. Y yo recuerdo mi primer carro, ese que me obligó a manejar sincrónico. Entonces, esta experiencia que yo puedo transmitir el día de hoy y esta frecuencia en el que este estado de conciencia que soy impacta al otro, jamás va a ser reemplazable. Y este es el impacto que yo puedo tener en mi organización, en mi comunidad y en las personas con las que yo tengo posibilidad de interactuar. Entonces, quise traer para ustedes las reflexiones principales que UNESCO tiene en cuanto a lo que la inteligencia
artificial es en nuestro contexto actual. Y primero que todo, ellos abogan porque los algoritmos sean de tal forma establecidos que sean inclusivos y que estas formas de análisis que se llevan a una ecuación puedan ser lo suficientemente explicables para que cualquier persona, cualquier organización pueda comprender por qué en un sistema automatizado se utilizó esta forma de análisis y no otra, y que esa rendición de cuentas sea lo suficientemente humana, responsable, respetuosa de todo el catálogo de derechos humanos que tenemos el día de hoy, porque yo sé que ustedes lo saben, pero existe un catálogo de derechos humanos que en principio estuvo estructurado en 30 artículos que fueron un principio de trabajo que se ha desarrollado en derechos que desde el punto de vista metodológico quizás yo pudiera decir que son de primero, segunda, tercera y ya vamos por cuarta y quinta generación con el advenimiento de la inteligencia artificial, pero que indudablemente van a seguir creciendo y que van a seguir creciendo porque nuestra perspectiva siempre tiene que ser proteccionista y tratar de abarcar la mayor posibilidad de amparo y de cobijo para todos. Y para todos incluye el entorno, animales, plantas, éter, conciencia. Y de ahí el respeto a la privacidad y la protección de los datos personales. Fíjense que en los Estados Unidos es una bandera el día de hoy el respeto a la privacidad y a la protección de los datos. Y hoy en día el phishing aquí es duramente castigado. Creo que a nivel global, en España, por ejemplo, la inteligencia artificial ha tenido una normativa sancionatoria de aquellas perspectivas, herramientas que no cuiden la privacidad y los datos, porque la vulneración de ese espacio del ser que es su condición profundamente humana, su familia, sus datos, su identificación como tal, es sagrado. Entonces, uno de los pilares de protección para UNESCO es la privacidad y los datos personales. Con ello, también la garantía de no discriminación y la equidad, la responsabilidad humana sobre las decisiones automatizadas y el desarrollo sostenible y en beneficio social colectivo. Y quiero detenerme aquí sobre nuestra responsabilidad por la toma de decisiones. Qué importante es esa asunción de lo que digo, lo que pienso y lo que hago como un acto de autonomía de tal magnitud que logro hacerme responsable por eso y sus consecuencias. Gran parte de las dificultades que estamos viviendo como comunidad, sobre todo me atrevo a decir que desde el punto de vista político, es esa falta de asunción de responsabilidad por las consecuencias que generan mis formas de pensamiento, las palabras que digo y la manera como obro. Hemos visto históricamente cómo daña una comunidad, cómo daña un proyecto, esa exención de responsabilidad. Y en este momento quizás mi llamado es a ser cada día más auténticos,
si puedo asumir unas formas de pensamiento completamente distintas a las del común denominador y pararme y decir frente a un auditorio, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, hacerlo con total propiedad porque es mi derecho profundamente humano poder regular frente a otros quién soy y asumirlo con la libertad que me permite mi sola condición de ser humano. Y ustedes me dirán, sí, pero eso lo adquirimos solamente luego de nuestros 18 años. Y yo les diría que se asume desde el momento en que tomamos conciencia de que somos un ente individualizado y que las regulaciones en la sociedad nos pusieron un tope en los 18 años porque desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, la psicología, la sociología y el derecho han considerado que es el momento exacto en el que un ser puede hacerse responsable de sí mismo, de su vida, de su mundo y de las decisiones que toma. Pero ciertamente el hecho de que desde el punto de vista legal sea así, no implica que antes yo no pueda tener conciencia de quién soy y de asumir la responsabilidad de ello, y eso es algo que comparto con ustedes de una forma muy cercana, porque aquí me llama la atención que el derecho penal castiga a adolescentes que han cometido actos que rayan en lo inhumano, en lo degradante o en lo atroz. Y aquí hay penas de muerte, incluso para adolescentes, hay penas privativas de libertad para niños porque en la conciencia de esta sociedad en la que yo me estoy desenvolviendo ahora, el niño debe ser formado en ese estadio de conciencia natural, profundamente humana, y está regulado por las leyes naturales. Y sobre esa base se potencia el derecho de castigar del Estado. Es uno de los aprendizajes más interesantes que he tenido como estudiosa de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál sería el rol de ustedes como estudiantes, como jóvenes, frente a estos desafíos que tenemos entre manos? La educación continua, la posibilidad de oro que tenemos de mantenernos informados sobre el avance de lo que la inteligencia artificial es y las transformaciones que está tomando en nuestra sociedad actual, las implicaciones éticas que eh, estos usos van a tener en nuestro día a día, porque definitivamente necesitamos estudiantes conscientes que se vuelvan profesionales aún más conscientes. Su participación cívica para que se involucren en debates y en foros como estos que Mentoring desarrolla de una forma tan amigable y tan bonita, la importancia de tener una conciencia de polis y cómo su participación política va a afectar a su comunidad y va a afectar la sociedad en la que ustedes se quieren desarrollar. Y la promoción ética en estos valores, de estos ustedes em, pueden asirse como defensores de prácticas en las organizaciones a las que ustedes están involucrados y en los espacios profesionales en los que ustedes van a compartir. Desde ya, ustedes están generando ese impacto que nuestras organizaciones a futuro van a tener en ese mundo en el que vamos a tener que desarrollarnos y en el caso nuestro, envejecer. Miren que quise traer casos prácticos o ejemplos para la contabilidad, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la detección de fraudes,
ustedes están obligados a ser garantes de que estas formas de detección no sean discriminatorias, que es lo que estamos viendo afuera. Como, por ejemplo, eh, en una organización donde se pidió, aquí en los Estados Unidos, donde se pidió la participación de los trabajadores para tomar decisiones sobre el uso de espacios comunes, la participación la hizo principalmente un grupo de mujeres afrodescendientes, y cuando se hizo el análisis de dónde provenía esas cuotas de participación, este grupo de mujeres resultaron ser la minoría y su voz en ese momento no fue considerada en la toma de decisión final, porque ellas, aunque fueron la mayoría que participó, no eran la mayoría en la comunidad laboral. Y eso, en las políticas de esa organización, fue analizado posteriormente como un sesgo de exclusión que llevó a la gerencia de esa organización no solamente a sancionar a aquellos que tomaron las decisiones, sino también a asumir la responsabilidad por las formas en las que se desarrolló ese, esa herramienta de participación o ese elemento con el cual quiso invitarse a la participación de los trabajadores en esa organización como tal. Del punto de vista de la economía, los modelos predictivos pudieran generar exclusión de comunidades vulnerables y de oportunidades financieras, con lo cual esa aspiración a una igualdad económica también se ve bastante impactada. ¿Cómo se hace patente esas formas de pensamiento del gran Amartya Sen, donde nosotros necesitamos generar la mayor cantidad de oportunidades para desarrollar competencias y habilidades que nos permita acercarnos a ese espacio de bienestar y de desarrollo humano? Y la administración, con el uso de chatbots y sistemas automatizados que recopilan datos sin el consentimiento de muchos de nosotros, con lo cual se violenta nuestra privacidad, pero que además de eso nos expone de tal forma que pudiese incluso eh, suponer una violación de los derechos humanos más primarios que pudiésemos tener en análisis el día de hoy. Entonces, esta conversación no es otra cosa que un llamado a la acción, un llamado a estudiar, a profundizar la ética digital como parte fundamental de su formación académica, que no sea una materia más como la teníamos antes en el programa de educación cívica, con la cual llegamos hasta aquí, un llamado a participar, a unirse, a consolidar los grupos estudiantiles enfocados en los derechos digitales y en la ética tecnológica, que son formas de participación social que nos están llamando a gritos y que urge que con conocimiento y con conciencia nos hagamos una sola voz, y un llamado también a la innovación, pero que esta innovación nos lleve a desarrollar soluciones que integren la tecnología con el respeto de los derechos humanos. Y fíjense que uno de las actividades que jamás va a poder sustituir la inteligencia artificial en nosotros es la creatividad. Pero para tener creatividad o para acercarnos a la creatividad, necesitamos tiempos de ocio. Y miren que en la dinámica que tenemos en nuestro día a día, me llama poderosamente la atención
que en nuestras comunidades el ocio dejó de ser una posibilidad. Nuestras comunidades se han volcado al hacer, al producir, al tener, al estar conectados afuera, quiero significar. Y entonces el ocio ha quedado como en una práctica obsoleta, en una práctica para los débiles, para los perdedores, para los que no tienen nada que hacer, cuando realmente es una de nuestras mayores fortalezas. En el ocio es cuando podemos potenciar nuestra creatividad y con la creatividad la posibilidad de innovar. Y finalmente, quise decirles que el futuro de una ética respetuosa de los derechos humanos está ahora en sus manos. Su compromiso hoy va a determinar el mundo digital del mañana. Gracias. Bueno, Minerva, realmente qué momento de conciencia, ¿no? Creo que es un momento de conciencia y es donde reposa la conducta ética. Casualmente les comento que comparto un escenario de aprendizaje con la doctora Minerva Mendoza. Estamos ambas cursando actualmente un postdoctorado en investigación y epistemología y precisamente nuestros últimos estudios están enfocados a eso, ¿no? Al componente ético y cómo poder generar teorías de carácter científico en el marco de una nueva era, que es la era realmente digital y la era que estamos viviendo. Pareciera que todo ese contrato social se reconduce, Minerva, y en una de nuestras discusiones precisamente hablábamos del propio hecho del trabajo, total y absolutamente condicionado por un momento histórico que estamos enfrentando. Y si algo tienen nuestros estudiantes, también lo discutíamos ese día, es que por naturaleza quieren ser libres, no están sujetos a aquella relación laboral a la cual nosotros estábamos acostumbrados. Por ejemplo, en nuestra época, uno sencillamente tenía su título en la mano y en lo que inmediatamente pensaba era en la posibilidad de un trabajo estable. Uno sabía que debía permanecer en una oficina de 8 a 12 y de 2 a 6 y eso era lo natural. Es decir, esa relación, ese contrato laboral estaba en esos condicionantes que pues sencillamente eran naturales en nosotros. Pero nuestros estudiantes no lo ven así. Ellos realmente ven una necesidad de libertad, pero la libertad realmente también es algo que por lo que se lucha, es algo que nos corresponde por derecho. Y a lo mejor si es un derecho humano, nosotros ni siquiera tendríamos por qué estar pensando en luchar, porque si es algo natural, pues entonces, ¿por qué no se me concede? Porque tengo que luchar por él si eso es natural. Pero creo que eso es un tema bien interesante y creo que tú lo has puntualizado muy bien, que esa lucha comienza con un proceso de introspección. No podemos luchar fuera si todavía no estamos preparados internamente para poder dimensionar ese estado que nos corresponde por derecho y que realmente nos compete. Entonces, de verdad, Minerva, es demasiado perturbador para bien escucharte, porque ese enfoque tuyo nos lleva a pensar que nuestros estudiantes tienen un rol hoy día muy preponderante. Mira que son ellos los que llevan la batuta realmente en este momento. Pero la pregunta es cómo un muchacho jovencito puede tener el suficiente estado de conciencia que le permita que su rol se ejecute con la pertinencia que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, yo antes de hacerte ninguna pregunta quise hacer este preámbulo porque para mí es muy importante escucharlos a ellos, ¿no? Que una vez que ellos realmente saben que estamos viviendo una era trascendental y que nos estamos jugando nuestro rol en esta sociedad, porque mira cómo se llama esta charla. Los humanos tienen el control, pero ¿qué se requiere para seguir teniendo el control? Porque pareciera que ese control no es tan fácil sostenerlo. ¿Qué tenemos que hacer para poder garantizar seguir teniendo el control? Entonces yo les voy a dar la bienvenida a todos los muchachos que están acá.
Espero que por el susto no se empiecen a salir de una vez, Minerva, porque generalmente también hacen eso cuando uno los invita a participar, se retrotraen, entonces empieza uno a ver la campanita que se empiezan a retirar y no debería ser. Deberíamos aprovechar este momento de tener a una estudiosa de derechos humanos, a una estudiosa de inteligencia artificial, que para mí hoy en día es una mezcla súper explosiva, y poderle hacer un poco de preguntas que ustedes puedan hacer. Porque si ustedes no preguntan, yo sí tengo muchas preguntas que hacer, pero realmente los quiero escuchar a ustedes. Así que adelante, mis queridos estudiantes. Profesora Alice Araujo, bienvenida, qué placer tenerla acá. La profesora Alice es una prestigiosa profesora de nuestra ilustre Universidad de los Andes. Compartimos juntas cátedra en gerencia general y de los recursos humanos hace mucho tiempo. Así que, profesora, bienvenida. Tenemos acá a la doctora Minerva Mendoza Paipa, quien es estudiosa de derechos humanos, actualmente vive en los Estados Unidos y ella labora en una fundación que se llama Prima Facie International y está haciendo un trabajo maravilloso. Están atendiendo casos de derechos humanos de inmigrantes de todos los países, por supuesto que particularmente Venezuela, y hoy día experta y estudiosa también de la inteligencia artificial. Así que, profe, bienvenida. No sé si quiere comentar algo, sé que apenas se acaba de incorporar, pero pues le damos la más cordial bienvenida y si quiere hacer algún comentario, le escuchamos, profe. ¿Algún estudiante que quiera hacerle algún tipo de comentario o pregunta a la doctora Minerva? Minerva, mientras que ellos se deciden a preguntar un poco, yo no voy a perder esta oportunidad para hacerte una pregunta que para nosotros es bien compleja, que venimos analizando desde hace un tiempito los miembros de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Universidad de los Andes. ¿Sabes que en el marco de esta nueva reconducción, la Universidad de los Andes está intentando generar un documento que medianamente se va a llamar Buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial en la Universidad de los Andes? Estamos trabajando aproximadamente un grupo de 10 profesores. Está el documento a punto de salir. Sin embargo, una de nuestras principales inquietudes es el abordaje de la ética en esta nueva era. Y sobre todo eso responde principalmente a todo eso que tú nos estás diciendo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto que viene a reformular, por ejemplo, el mundo del trabajo, pero que también está reformulando específicamente el mundo de la educación? Porque nuestros estudiantes ciertamente tienen ahí una herramienta que es muy poderosa, pero que en génesis no se diferencia absolutamente en nada con, por ejemplo, el momento en donde tuvimos acceso al Internet. Ciertamente que se hizo a nivel mundial, sale toda una normativa que establece unos mínimos criterios sobre las buenas prácticas del uso de la Internet. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en el marco de la inteligencia artificial. Es algo relativamente novedoso, pero que tiene que fijarse una posición medianamente de orientación a nivel de la universidad. Y cuando atacamos la ética, tenemos una disyuntiva. Nos vamos por el lado de códigos de ética o más bien pensamos en comités de ética que intenten establecer una mínima jurisprudencia y análisis de casos para en función de esas situaciones puntuales y coyunturales, poder luego sí diseñar todo un mecanismo de carácter más normativo, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, desde mi perspectiva epistémica, no estoy de acuerdo que es el momento de los códigos de ética. Hemos estado haciendo análisis a nivel internacional y vemos que todavía no ha llegado el momento de esa generación de códigos, sobre todo en un espacio tan pequeño como una universidad, pero queremos precisamente en eso, ¿no? En que todo este elemento va por el campo de comités de ética. ¿Cómo es tu visión con respecto a esto, Minerva? ¿Cómo lo manejan ustedes en tu organización? ¿Y cómo debería ser la verificación de la ética en la práctica estudiantil? Profe, está tocando usted dos temas que para mí son extremadamente sensibles y son sensibles por una sencilla razón. 17 años, casi 18 de mi vida, fui juez. Y el juzgar
hechos y circunstancias me acercó a la conciencia de la circunstancia del otro. Comprender que el bien y el mal en el otro no es dado por la naturaleza del ser, sino por el contexto en el que él se está moviendo, fue lo que a mí me permitió ser objetiva en el análisis de circunstancias como el fenómeno trabajo en el que me vi envuelta durante casi 18 años de mi vida. Cuando hablamos de comités de ética, suponemos que vamos a estar en las manos de personas que su calificación moral les tiene que eh, mostrar sus habilidades y sus competencias para observar circunstancias que en primer momento pudiesen ser escrutables. Porque si vamos a un comité de ética, por lo general no vamos a felicitar a alguien, vamos a analizar un algo que no está bien en una persona determinada o en un grupo determinado. Entonces, la mesura del bien y el mal en un contexto está dado por quién. Si cuando nosotros pensamos en el humano, lo primero que tenemos que dejar de lado son los paradigmas. Y el paradigma en este momento, si hay alguno del que yo tuviese obligación de asirme, es en el humano, lo que el humano es. No hay otro. Y entonces viene la segunda reflexión. Si lo estamos viendo desde la academia, si lo estamos viendo desde la universidad, vamos a analizar procesos educativos de generación de información, de conocimiento y cómo esta interacción nos vincula. Y entonces nos encontramos con profesores, por ejemplo, que satanizan el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de una actividad escolar o en clase, o una actividad en en el que se supone que yo tengo obligación de evaluar las destrezas y las habilidades de un alumno. Y yo me pregunto, ¿nosotros estamos verdaderamente formados para generar una evaluación distinta de los humanos que tenemos enfrente hoy en día? ¿O yo voy a satanizar a un alumno porque use ChatGPT o cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial para desarrollar un concepto o para presentar un trabajo universitario? Entonces, mi conciencia crítica como profesor tiene que llevarme a comprender que en este espacio de interacción, lo que yo puedo evaluar es la conciencia crítica de ese alumno frente a una información que está allí y cómo él logró potenciar esa información con su propia experiencia. Porque no es lo mismo que yo hable de derechos humanos en Ruanda, en Gaza, en la frontera, en Cúcuta, a que hable de derechos humanos sentada aquí en mi oficina con una tecnología de punta. Ya, gracias a Dios, desayuné, tengo un vasito de agua y estoy viéndola a los ojos, feliz como estamos de compartir este espacio de reflexión. No es lo mismo hablar de derechos humanos en Ucrania, por ejemplo, en Gaza, en los países árabes o en una comunidad de mujeres que está siendo evaluada por otras mujeres de su comunidad por haber hecho algo socialmente inaceptable. Entonces, yo miro con respeto los comités éticos porque siento que me pongo en el ojo del huracán y tengo que demostrar que mis principios son de bondad, del bien hacer
Y entonces en ese principio probatorio, ¿cómo demostrar lo que no soy? Y la no maleficencia, no Minerva, que creo que es muy importante en este caso. Fíjese, profe, que eso me lleva a que analicemos algo rapidito como un eje. Desde los años, desde que yo tengo conciencia, el tabaco es nocivo para la salud. Las grandes tabacaleras no han desaparecido. Los médicos neumonólogos especialistas en tabaquismo no han desaparecido. Hemos evolucionado de un tabaco natural a un vape, que es algo completamente artificioso o artificial. ¿Cómo miramos nosotros como sociedad ese fenómeno? Hablando del tabaco, que es una sustancia socialmente permitida y no entrar en oscuridades como la marihuana, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos tiene una condición distinta y una socialización distinta a la que tenemos en nuestras comunidades venezolanas, por ejemplo, o de América. Incluso el tabaquismo en Europa, en Asia, es un fenómeno completamente diferente. ¿Cómo nosotros como observadores de este fenómeno podemos evaluarlo? ¿Y cuáles lentes vamos a utilizar? Entonces, sí que es cierto que necesitamos orientación y un perfil, pero ese perfil nos los da muy fácilmente la Declaración Universal de Derechos Humanos y las mínimas de nuestra naturaleza humana. Precisamente, Minerva, en ese sentido, cuando nosotros quisimos abordar todo este elemento de buenas prácticas del uso de la inteligencia artificial en la Universidad de los Andes, el principio regulador y orientador de todo esto era los derechos humanos, es decir, el poder tener acceso a estas nuevas tecnologías que bajo la postura transhumanista lo que vienen es a prolongar nuestra vida, a generar también adecuadas condiciones de bienestar laboral, social, cultural, pues obviamente al momento de nosotros circunscribir nuestro análisis en este documento al área de derechos humanos, pareciera entonces que hace más compatible el uso de un comité. ¿Por qué? Porque es un punto de partida tal cual como tú lo dices, en donde al existir alguna situación se analiza la excepcionalidad, la individualidad. Es un individuo que tiene derecho a exponer su condición, su particularidad, su situación, y tiene derecho igualmente también a ser escuchado. En el caso, por ejemplo, de un código de ética que ya estaría, digamos, estipulado con una norma ya previamente estipulada, pues sencillamente da muy poco margen de escuchar, de que la persona a lo mejor explane su situación particular y sobre todo que nosotros mismos nos vayamos configurando como raza humana en este nuevo escenario. Porque es que ni siquiera sabemos, no conocemos los detalles de esa realidad. Mira que, por ejemplo, para nosotros es muy natural estar ahorita aquí, estamos 10 almas reunidos y 10 almas que yo en este momento veo como privilegiadas. ¿Por qué? Porque tenemos primero acceso a conectividad. Tenemos un medio tecnológico que nos permite conectarnos, sea computadora, sea teléfono. Es decir, ya ahí hay unas variables que nos dan a nosotros aparentemente un cierto privilegio. Pero mira lo que está ocurriendo, por ejemplo, aquí en el estado de Mérida. Casi que todas nuestras zonas aledañas están sin internet, están sin conexión a internet. Muchos de nuestros estudiantes, si no acceden a la facultad, menos posibilidades tienen de poder hacer conexión para una clase, por ejemplo, síncrona. Entonces son realidades que tienen que ser estudiadas, porque yo no puedo partir que desde mi realidad, esa es la mía, y puedo suponer que es la misma realidad que tiene el otro. Hay realidades distintas. Entonces el manejo de un comité no es otra cosa que un espacio en donde nos encontremos y generemos ese nuevo contrato social que ameritamos como raza humana para poder primero, creo que en el más acto humano posible, hacer catarsis,
Si me está ocurriendo algo en esta nueva era, por lo menos tengo la oportunidad de defenderme, de decir, de expresarme. Y luego yo me acoplo a eso en la medida de mis posibilidades, en función de que yo no debo dejar a un lado mi condición de derechos humanos, porque yo tengo el estudiante que nos está escuchando, Minerva, que pueden haber aquí 7 estudiantes universitarios, esos 7 estudiantes universitarios tienen derecho a una educación de calidad en el marco de esta era digital. Que las variables son difíciles, sí, porque entramos en una coyuntura, pero entonces, ¿quién es el responsable directo de garantizar esa condición tecnológica? ¿La propia universidad o el propio sistema político venezolano, económico venezolano, cultural venezolano? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Creo que es una realidad compleja, ¿no? Pero sí, como mínimo tenemos que tener esa disposición de la que tú hablabas como seres humanos, de reconocerme yo primero como un ente social, pero profundamente humano, que solo tomando conciencia de lo que soy y de mi propia potencialidad, puedo entrar en el juego con las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas tú, Minerva, pero ciertamente creo que es bien complejo el tema, pero es muy bonito hablar hoy día de derechos humanos y poder meter esto de una variable tan compleja, manejar esta variable tan compleja de la era tecnológica en el área de derechos humanos. La pregunta, Minerva, ¿se está haciendo algo a nivel formal en esa Carta de Derechos Humanos que existe, en documentos globales que existen a nivel de derechos humanos? ¿Se está incorporando todo este elemento tecnológico? Sí, de hecho, tenemos referentes bien interesantes en Europa. Eh, a nivel de UNESCO, se está haciendo, UNESCO y Naciones Unidas obran a través de sus distintas comisiones. Aquí, en estas organizaciones, hay comisiones de tecnología y ellos, a través de sus informes, han hecho el pronunciamiento que han considerado más útil en el momento, porque es que es complejo el escenario cuando estamos frente a una posibilidad de que cualquier cosa surja. No la puedo limitar, no me puedo adelantar porque no sé qué es lo que viene. Y entonces en el informe lo que ellos tratan de mostrar es que cualquier cosa que vaya a surgir tiene que ser respetuosa de quiénes somos, de nuestra sostenibilidad, de lo que es la verdadera justicia social y del respeto de la condición humana de a quienes va dirigida esa tecnología. Y por eso el foco más importante se está dando en el entorno médico y en el entorno organizacional o empresarial. En España ya existe una suerte de manual de buenas prácticas muy eh, parecido a lo que usted me está comentando, que está surgiendo en la Universidad de los Andes, y ciertamente ellos tienen sus órganos de evaluación. Ahora bien, lo que no queda muy claro el día de hoy es cómo va a ser esa sanción, cómo vamos a manejar el no hacer, cómo vamos a corregir ese no hacer, cómo vamos a mostrar a nivel de nuestras comunidades qué es lo que sí y qué es lo que no. Y entonces una mayor responsabilidad tienen ustedes que forman parte de ese órgano, de que esa comisión sea lo suficientemente pura, humana, objetiva, para que no sea una limitación a la creatividad, a la innovación, a la iniciativa, sino que por el contrario sea una invitación a mantenernos en el respeto de lo mínimamente humano y lo mínimamente aceptable por condicionamiento social y por pacto social. Y es que fíjese, profe, qué interesante que todo este análisis nos va a llevar a los puntos focales de nuestra sociedad: el derecho, la economía, y hay un tercer pilar que hay muchas corrientes de pensamiento
que lo han querido poner en la religión, eh, en la fe, pero que en este momento a mí particularmente me parece que el otro pilar es la conciencia. Entonces pudiésemos hablar de derecho, pudiésemos hablar de la parte financiera o económica, o la economía, el derecho, la espiritualidad, la conciencia, y de allí poder pensar en el desarrollo humano. Wow, Minerva, una triada compleja, ¿no? Realmente una triada compleja porque creo que en Génesis cada una con posturas hasta antagónicas, ¿no? Porque mira lo que hablábamos en estos días en nuestra sala del postdoctorado, el propio hecho del trabajo mismo. Nosotros como seres humanos estamos siendo condicionados porque el trabajo debe ser rudo, porque hay que luchar por trabajar, que el trabajo cuesta, que solamente el trabajo vale si nos hace, pero verdaderamente que sudemos y realmente eso no es así. Entonces pareciera que habría que reconocer que hay que empezar de cero, ¿no? Ir como a la génesis, casi que al Big Bang y comenzar como raza humana desde cero. Y es que precisamente por eso yo admiro tanto su trabajo, el suyo como ser pensante, porque usted ha sido capaz de enfrentar ese dogma de todo tiene que costar para mostrar que desde la validación del ser que soy y mi resonancia en el mundo, yo existo. Y eso no hay, no tengo que forzarlo. Yo no le tengo que decir a mi corazón late y se conecta con el suyo. Y estos actos de profunda bondad epistémica en el que me reconozco eh, ignorante, me nutro del ser sapiente que es usted y viceversa. Y cuando usted parte del principio de que somos estadios de conciencia que están vinculados hoy en día y podemos numerarlos en 8, pero que cuando esta información se replique, podemos ser 1000 o podemos ser ninguno, porque quizás mañana el advenimiento de unas formas de conciencia distintas dejen desuso lo que nos ha llevado 1 hora y media el día de hoy discutir. Y qué bonito poder concienciarnos como humanos de que esa perspectiva que fue más religiosa que teórica o que científica me está llevando a yo poder repensar mi día a día y que es válido que nuestros estudiantes puedan comprender que esa perspectiva del sufrimiento tiene que ver con la emocionalidad que necesitaba generarse hace algunos siglos atrás para que no fuésemos tan salvajes y pudiésemos avanzar como sociedad y como comunidad. Y si hay algo que yo quiero como compartir con usted el día de hoy, es que una de las miradas que me permite a mí ser más consciente de cuánto hemos avanzado como sociedad es el libro de César Beccaria de los delitos y las penas, y cómo lo que en algún momento llegó a considerarse un hecho punible con el tiempo nos dimos cuenta que fue una forma de contención para que los humanos no acabáramos con nosotros mismos y que las penas que pasaron por penas corporales llegan ahora hasta penas materiales y usted puede asumir una responsabilidad pagando un precio, pero no tiene que dejar su cuerpo condenado en una sanción. Aquí en los Estados Unidos todavía se aplican esas penas corpóreas con las penas de muerte, pero cuando usted lee a Beccaria y usted lee, por ejemplo, que una de las formas de sanción fue que a los hombres los desmembraban utilizando caballos que con unas cuerdas, los amarraban a sus extremidades y ponían 4 caballos
y así el hombre era primero desmembrado y luego era cortado y se le hacían cortes para que el hombre se fuese desangrando poco a poco, y usted observa cómo en contraposición a esto, en Venezuela tenemos un sistema laboral donde las personas pueden sentarse en una mesa y discutir las razones por las cuales una relación laboral se terminó. Entonces usted dice, hemos avanzado como sociedad y ya no tengo esa postura dicotómica de el empleador que me somete y me explota y yo pobrecito trabajador, para pasar a una idea en la que yo potencio mi ser completo con el uso de la herramienta de inteligencia artificial y entonces hago, obro, influyo, vibro, respiro en una organización que se potencia con el solo hecho de que yo exista allí para ellos. Lo notamos en los grupos de investigación, lo notamos en el grupo de mentoring, por ejemplo, cómo tenemos personas maravillosas que nos llenan y potencian la luz que hay en nosotros y cómo una idea me nutre una forma de pensamiento y en ese bucle voy. Soy yo, soy él, somos, soy el todo, soy la nada y vuelvo a ser yo. Wow, Minerva. Mira, de verdad que quisiera tener hora y media más, porque siempre en un espacio contigo el tiempo se nos va de las manos. Tenemos 2 minutos para cerrar ya esta maravillosa charla y escuchándote me hiciste recordar a Kai Fu Lee, uno de los padres de la inteligencia artificial chino, que hace como un año escuché decir que una de las pocas herramientas que él le sugería a la humanidad y al sistema educativo para poder garantizar la sostenibilidad de la raza humana en esta nueva era precisamente enfocarnos en filosofía y en poesía. Y escucharte realmente me reafirma que mientras más cuestionemos, que mientras más cotidianamente hagamos viajes de introspección para poder conseguir nuestra mejor versión y con ella poder seguir elevando nuestros estados de conciencia, creo que esa es una de las principales alternativas. Y si a todo ese proceso de introspección le ponemos poesía, tratar de sentir mucho, tratar de servir, tratar de no hacer solo para conseguir mi mejor versión, sino para que mi mejor versión sirva a la humanidad, yo creo que tiene mucha razón Kai Fu Lee al decir algo como dejen de estar enseñando a los niñitos a sumar y multiplicar, dejen de hacerlos perder el tiempo y pónganlos a estudiar filosofía. Eso es realmente bastante complejo, pensar que ya nuestros niñitos no necesitan sumar y restar, sino vivir la filosofía como la vives tú. Y cada día me siento más orgullosa, Minerva, y me siento súper tranquila de que tú seas la coordinadora internacional de mentoring. Sé el trabajo que estás haciendo a nivel internacional. Sé que muy pronto volveremos a estar nuevamente otra vez en Naciones Unidas mostrando este proyecto tan maravilloso que viene a reconducir no solo el hecho educativo, porque ya vemos la mentoría como una práctica humana. Y es que yo creo que precisamente esa es la riqueza del proyecto Mentoring, ¿no? Que no solamente se trata de un espacio educativo, un espacio profesional, un espacio clínico, médico, no. Es que la mentoría es el intercambio, es la transferencia de propósito entre seres humanos para poder entre ambos fusionarnos y tratar de conseguir más fácilmente esa mejor versión que creo que es nuestra principal razón de ser, de estar acá. Minerva, no sé si hay algún estudiante, sabes que nosotros tenemos una política que no se cierra ningún escenario de aprendizaje si un estudiante no toma la palabra y hace una metacognición breve. Yo quisiera ver si alguno de mis valientes estudiantes que están acá quiere decirle algo a la doctora Minerva, que ustedes no se imaginan el trabajo que tiene Minerva en estos momentos, imagínense los casos de migración que tiene, tuvo que suspender todos los casos que tiene en la corte y nada más y nada menos ese poco de inmigrantes que ella está atendiendo, que están esperando que ella
vaya a resolverle esos casos en la corte. Fueron detenidos la mañana de hoy para poder servirnos de esta manera tan espectacular y con tantísima sensibilidad. Minerva, de verdad que Dios te pague. Estás haciendo un trabajo maravilloso y ojalá exista algún estudiante bien, pero bien poderoso que no se quiere ir con esa deuda del reconocimiento y quiera abrir su micrófono y decirle algo a la doctora Minerva. A ver quién toma la palabra. Gustavo, Buenos días, adelante, Gustavo, Buenos profe. días. sabiendo. Yo Tú, tenía una adelante, pregunta para la profe o la licenciada Minerva. adelante, Gustavo. ¿Qué medidas de derechos humanos son necesarias para proteger nuestra imagen frente al uso no consentido de la inteligencia artificial? Wow. Primero, muchas gracias por tu pregunta. Me parece súper pertinente en el contexto en el que estamos. Y definitivamente todo lo que afuera no, no esté en consonancia con los principios básicos de derechos humanos que tenemos en en la Carta de Derechos Humanos, es susceptible de ser peticionado en una protección especial. Si nosotros hablamos del derecho venezolano, nosotros además tenemos ese derecho establecido en la Constitución y cualquier juez en cualquier estadio, a través de la figura del amparo constitucional, puede dictar medidas de protección a cualquier persona que vea vulnerado su derecho a la privacidad con el uso de la inteligencia artificial. Fíjense que una de las discusiones que se generó el año pasado fue el uso de avatars y cómo en el metaverso ese avatar fue considerado una extensión de la personalidad humana y en consecuencia las protecciones que se dictaron a esos avatars estaban amparadas principalmente en los principios básicos establecidos en en la, en la Carta de Derechos Humanos. Lo mismo ocurre en el Estadio venezolano. Nosotros tenemos una constitución que establece como una garantía esa protección a la información privada, al derecho de las personas a la identificación o a la privacidad de su identificación y de sus datos. Y de hecho, existe un recurso constitucional que se denomina habeas data, que es aquel que puede acceder cualquier persona ante un tribunal en Venezuela para pedir una protección especial por sus datos. Eso principalmente lo vemos en la esfera penal, pero sí que es cierto que en el derecho, que no es exclusivo, perdón, y que en el derecho civil pudiera también manifestarse. Fíjense que nosotros tenemos a nivel de discusión en posgrado hacia dónde va la digitalización de los procesos como tal, los procesos gubernamentales, hacia dónde va la administración digital. Y una de las cosas que más preocupan es hasta dónde alcanzar esa privacidad de aquellos que acuden al órgano jurisdiccional a debatir una circunstancia de hecho en lo que se ven vulnerados sus derechos fundamentales. Así que mi comentario es principalmente que están totalmente garantizados por la Carta de Derechos Humanos, pero que en el caso venezolano lo tenemos súper patente con la Constitución. Además, es una garantía y a través de la figura del amparo constitucional puede cualquier persona que sienta que su derecho a la privacidad está siendo invadido por la inteligencia artificial, hacerlo patente en cualquier tribunal. Lo que nosotros deberíamos estar preparados para poder debatir en un estrado hasta dónde alcanza mi derecho en el contexto de la inteligencia artificial y que un juez esté lo suficientemente formado y esté preparado para debatir un tema tan álgido y tan oportuno como ese. Excelente, Muchas Minerva. gracias.
Gracias, Gustavo. Gracias por tu oportuna pregunta. ¿Algún estudiante quiere hacerle algún tipo de pregunta o comentario a la doctora Minerva? Bueno, Minerva, de verdad que en nombre de Orientación Vocacional a la Administración, en nombre del proyecto Mentoring, en nombre de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por esta charla tan inspiradora que creo que realmente en mi caso puedo llevarme como metacognición que los humanos vamos a seguir siempre estando al mando, mientras que como raza y como humanos nos reconozcamos, ¿no? Creo que eso es súper importante, el reconocimiento de mi propia potencialidad y el reconocimiento del otro en el marco de derechos humanos. Hay espacio para todo y más aún hay espacio para esta nueva era que vino a transformarnos, a facilitarnos la vida y hacer que nosotros consigamos nuestra mejor versión. Así que Dios te pague, Minerva. No sé si quieres cerrar tú, que eres la estrella de la mañana de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Dios te pague. Bueno, quiero darle las gracias a usted por la oportunidad que me brinda el día de hoy y gracias a los chicos que forman parte de Mentoring, a las profesoras que se han sumado a esta voluntad de expandir un poco conciencia y dejarlos con mi personaje favorito, hablando de mis superpoderes. Y mi personaje favorito es Perseo. Yo siento que nuestra fuerza en este momento tiene que llevarnos a robar el fuego de los dioses para que cada día seamos más humanos. Y esta herramienta mentoring es la que nos permite verdaderamente distribuir ese fuego del conocimiento, de la sabiduría, de la humanidad, de la humildad, de la bondad que somos entre nosotros y potenciarnos con esa fuerza y con esa luz que se va a generar de ese fuego distribuido equitativamente entre nosotros y la posibilidad que tenemos de avanzar y de que otros puedan también asirse de ese fuego que somos todos en potencia y que además cada uno tiene en su ser. Gracias, Minerva. Que Dios te oiga, que la Universidad de los Andes permita cada vez más incluirnos, que nadie se sienta literalmente afectado por brechas digitales, pero creo que sobre todo por brechas de conciencia, ¿no? Que creo que es lo que principalmente nos está separando en este Sí. momento, lo que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias, Minerva. Gracias, mis queridos Gracias. estudiantes. Gracias, profesora Alice, por habernos acompañado un rato la mañana de hoy. Y bueno, Minerva, así tal cual como tú dices, ¿no? A seguir luchando por la justicia y a seguir defendiendo venezolanos, ecuatorianos, hondureños que están luchando por también conseguir su mejor versión y su mejor estado de libertad. Así que Dios te pague. Gracias. Feliz día. Bye. Bye.